Te diga. Muy bien, buen día. Bien, y vamos a conversar con la directora del IDAN de la provincia de Herrera, Yauruslasis Ibarra. ¿Es así? Hola Álvaro, De- buenos días. Yaurulais Ibarra. ok, gracias. Eh, lo primero que tengo que decirle, no quisiera estar en su lugar, en una situación, una coyuntura como la que está viviendo la región en este momento, que no ha sido fácil. Son 10 meses de crisis que evidentemente es una crisis heredada que viene de años y años atrás. Eso yo lo entiendo perfectamente, de cosas que no se hicieron. Me decía el doctor Rubén Darío Cedeño, que fue representante de corregimiento en la época de Mireya Moscoso, que en esa época, en un consejo provincial, creo que fue, él pidió una potabilizadora nueva o la ampliación de la existente. Y la señora Mireya Moscoso fue presidenta por allá por el año 1999. Imagínese usted, estamos en el 2026. Entonces, eh, y la situación se ha ido agravando, Chitré ha ido creciendo, hay más de 60.000, cerca de 70.000 habitantes en el distrito, con una potabilizadora que fue construida precisamente para mucho menos gente de la que hay hoy en día. Comencemos hablando de la situación hoy en Chitré en cuanto al tema del agua que está saliendo por el grifo. ¿Es potable o no es potable esa agua? Pero gracias por el espacio y por permitirme aquí conversar con ustedes de este tema. Efectivamente, todo lo que has comentado es tal cual. Chitré era una pequeña bomba de tiempo, básicamente, en cuanto al tema de producción de agua potable, que se suma el problema de la contaminación microbiológica y que agrava la situación desde hace 10 meses. En este momento, por ejemplo, en Chitré, tenemos una recuperación de la red de más de un 92 al 95% de los puntos o del acueducto con agua potable, ¿no? En algunos sectores con bajas presiones, sobre todo aquellos sectores críticos o puntos altos, pero ya una recuperación bastante significativa. De hecho, estamos monitoreando en tiempo real gracias a nuestro link y a una plataforma con la ayuda de tecnología de sistemas de información geográfica, en donde pues los reportes nos ayudan a monitorear cómo está, incluyendo todo el tema del inicio de clases. Hemos verificado las escuelas, que en su mayoría tienen presión, excepto 3 escuelas que estuvimos viendo o atendiendo pues ya con cisternas, pero ya con un sistema mucho más regularizado que hace 10 días, básicamente. El tema de la desinfección de toda la red de distribución para permitir que ya se pueda certificar el consumo de agua como agua potable. Sí, todavía nos mantenemos con una agua no apta para consumo humano. Todavía el proceso de desinfección en el área de Chitré no ha finalizado, al contrario, en este momento estamos trabajando o hicimos un balanceo de presiones para poder continuar en fechas próximas o el proceso de desinfección. Nosotros iniciamos pues con la planta potabilizadora y luego con un sector, una parte de Chitré, porque es un acueducto muy complicado, de hecho mucho más complejo que el acueducto de Los Santos, un acueducto que data de más de 60 años, como hemos encontrado, por ejemplo, en la red válvulas de 1962-63 ya inoperativas. Entonces hace más complicado el proceso de conducir el agua, ¿no? Porque la red no ayuda. En ese sentido, la Dirección Nacional de Operaciones y la Dirección Ejecutiva, quienes están a cargo del proceso de desinfección, están por a nosotros como regional, básicamente informarnos cuál es el cronograma que continúa. Hemos hecho algunos ajustes precisamente por este desbalance que se dio en la red producto de la desinfección del primer sector y luego la entrada de carnavales. Entonces, estamos a la espera que la Dirección de Operaciones ya nos comunique nosotros a nivel interno el continuar con el proceso de desinfección que debe pues terminarse antes de que inicie la temporada lluviosa.
Tengo entendido, hábleme en números específicos, porcentajes, como usted quiera, la capacidad de la planta de producción versus la demanda actualmente. Mira, la demanda actual con el consumo actual de la población, que es un poquito alto, está rondando entre los 9.5 a 10 millones. Eso es lo que nosotros necesitamos producir para que todos tengan agua 24/7. Nosotros tenemos una producción de 6.4 millones en verano, que es nuestro momento de mayor producción, porque el agua está mucho más prístina. En invierno, cuando aumentan las turbiedades, esa producción cae en los meses de junio, principalmente y octubre, alrededor de 5.7, 5.8. Entonces, tenemos un déficit grande de producción de alrededor de 4 millones de galones diarios. ¡Wow! Y la pérdida de agua que hay por roturas y demás, que es algo muy común a nivel nacional, también hay que Aquí es sumarla. mínima, aquí es mínima. Bien. Es uno de los acueductos con menos pérdida, igual que el de agua dulce, porque primero es más chico y nosotros tenemos un porcentaje de atención de roturas y daños del 90% en 24 horas. Entonces, realmente tenemos más pérdida por lo antiguo del acueducto. Las tuberías pierden su capacidad de conducción por los años y el deterioro de los tipos de materiales que tenemos. Hierro dúctil, asbesto, cemento y de todo un poco. Rolando. Sí, buenos días, señor Ibarra. Yo quisiera preguntarle sobre el tema de los residuos que se han encontrado en el río, porque esto nos puede decir qué tan grave ha sido la contaminación. Me imagino que han continuado los estudios, los laboratorios, las pruebas para determinar el grado de contaminación. Entonces yo quisiera que nos hablara un poco sobre eso. Mira, esto es bien importante tu pregunta para aclarar este tema porque hay diferentes opiniones, diferentes conjeturas y teorías, ¿no? Definitivamente hay una realidad. El río ha venido perdiendo su bosque galería y su cobertura boscosa, que lo expone mucho más a la escorrentía, a la lluvia, en donde arrastra toda la tierra, sedimento de los terrenos aledaños, y esto hace de que exista mucha más tierra, turbiedad en el río, básicamente. Esa turbiedad, esa tierra, es el alimento o el caldo de cultivo de la contaminación microbiológica por microorganismos, en este caso nemátodos. Eso es particularmente lo que nos trajo a este punto. Entonces, evidentemente, las acciones en el río, encabezadas por el Ministerio de Ambiente, pero apoyadas por toda la sociedad civil y todos los que formamos parte de la cuenca, son importantes. Si bien es cierto, han habido acciones a corto plazo y ha disminuido la carga, la presencia de nemátodos en el río va a existir, primero porque son organismos que están en la naturaleza. Hay de diferentes tipos, de vida libre, productos de la parte porcina, de la parte agropecuaria y demás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un límite de procesamiento de esa carga con la planta actual. Obviamente, eso todo se puede mejorar con una mejora de procesos en la planta. En cuanto a otro tipo de residuos, tanto metales, pesados y todo lo demás que ha sido objeto de cuestionamiento, efectivamente hay estudios muy científicos y de validez que hablan de tasas de metales pesados que también es normal que se encuentran en los ríos. Nosotros no mantenemos el monitoreo porque lo que nos llega en agua cruda, nosotros pues, efectivamente hacemos el laboratorio correspondiente. Lo que nosotros nos llega a la planta, nosotros lo podemos trabajar hasta cierto punto, como decíamos. Lo importante es que nuestra agua tratada, es la que se envía a la población, cumple con el parámetro de Copanit en metales pesados, en todos los parámetros, excepto el parámetro de nemátodos o microorganismos. En la misma planta, claro, ya el agua es potable, es apta para consumo humano, allá en la misma planta. Acuérdense que en la planta es donde se procesa todo lo que se capta en el río, ¿no? Correcto. En la planta de tratamiento, lo que sale en agua tratada cumple la normativa Copanit, excepto en microorganismos.
Obviamente ya hicimos el proceso de desinfección. Nosotros tenemos un laboratorio certificado por parte de la empresa responsable del tema de la desinfección. Nosotros, nuestros laboratorios, que son muy buenos laboratorios, lo que tiene el IDAN. Adicional, el MINSA hace otra verificación con un tercer laboratorio certificado que es quien les da la garantía a ellos de poder hacer una certificación. En este momento todavía la planta potabilizadora Roberta René no está certificada la de Llana Piedra y su acueducto completo y la red, y la de la Rufina Alfaro y la red de Las Tablas. Nosotros ya hemos avanzado, esperamos el monitoreo para continuar, digamos, con el proceso de desinfección de las otras líneas. Pero todavía no está la certificación, correcto. Sobre desinfección, Rolando, es importante. ¿Qué debemos hacer en la casa? Porque ustedes están haciendo la desinfección en la red de distribución, pero en la casa tenemos tuberías, en la casa tenemos tanques de reserva que se han llenado con esa agua, tenemos tanquecitos y no podemos decir hoy, porque eso está en el día a día, que dentro de un mes no se va a ir el agua por una situación y vamos a estar necesitando de esos tanquecitos, vamos a estar necesitando de los tanques de reserva. ¿Qué debemos hacer en la casa cuando ya ustedes certifiquen de que el agua es apta para consumo humano? Gracias por esta pregunta para permitirme aclarar las recomendaciones que hacemos a todos los clientes y usuarios del agua del IDAN. Nosotros en el proceso de desinfección hacemos tanto un perifoneo como un volanteo casa por casa en ese sector en donde se va a intervenir la red, con estas recomendaciones que voy a mencionar. Lo primero, cuando se hace la desinfección del sector, los tanques de reserva es importante que se limpien, que se desinfecten, porque obviamente la parte esa corresponde al propietario. Sin embargo, en el mismo proceso de desinfección, nosotros enviamos una alta dosis de cloro por un tiempo estimado de más de 24 horas. Y en ese sentido, el cloro debe entrar a las tuberías internas. Y por eso es que nosotros, cuando se hace el proceso de desinfección, pedimos, ok, después de las primeras 24 horas, abra su grifo por 30 minutos para que toda esa solución clorada entre a las tuberías internas, entre a sus grifos, abra todos los grifos del baño, la ducha y demás, para que ese tiempo de contacto permita la limpieza de las tuberías internas. Ok, eso es muy importante. ¿Y en el mismo tanque de reserva? En el tanque también. O sea, usted puede, o llena el tanque, lo tiene vacío, cuando se empieza la desinfección, lo llena con esa agua y se desinfecta, o puede hacer otra cosa, que es lo que le hemos dicho a las personas. Bueno, usted cierra la llave de su casa mientras espera las 24 horas para tener algo de agua, luego la abre, deja que entre la solución clorada y desinfecta su tanque, ¿no? Otra pregunta que quiero hacer, el tema de o un comentario, porque esto no tiene nada que ver con el IDAN, esto más tendría que ver con el Ministerio de Ambiente, y lo hablábamos el viernes con muchas personas, y es el tema de los agroquímicos. En Panamá, señores del MIDA, señores de Mi Ambiente, se están comercializando, Rolando, agroquímicos que incluso en Estados Unidos están prohibidos y en otras regiones del mundo. Y aquí los están vendiendo. Y esos agroquímicos se filtran y van a parar al río. Y al final quedan mezclándose con el agua que le toca trabajar o procesar el IDAN para potabilizar y que consuma la población. Entonces, yo creo que el IDAN solo no puede en ese caso. Aquí se necesita que el MIDA y que la gente de Mi Ambiente pongan mano dura, porque necesariamente tenemos que sacar de circulación estos agroquímicos que nos están enfermando y nos están haciendo daño, señoras y señores. Perfecto, al productor agropecuario, el que está produciendo la tierra, excelente para ellos, les hará todo el bien del mundo, pero a nosotros los seres humanos, que somos los clientes finales de ellos, nos hace daño, y a los que estamos consumiendo el agua nos hace daño, y al IDAN también le hace daño a la hora de producir, de tratar el agua potable, Rolando. Y
Eso por un lado, porque no hay ninguna duda de que esto tiene consecuencias no solamente en el cultivo, sino en el agua. Y esto me lleva a la pregunta que tiene que ver con la escorrentía ahora que se acerca el invierno. Probablemente vamos a tener un río desinfectado a principios o antes de que empiece la estación lluviosa. No obstante, una vez que esos productos lleguen nuevamente a los cultivos, se puede producir una nueva contaminación porque se va a producir la escorrentía hacia el cauce del río, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos un sistema de alerta temprana que hemos, digamos, adquirido con toda esta emergencia, porque definitivamente nosotros tenemos que reforzar muchísimos procesos. Y uno es ese, el sistema de alerta temprana. Nosotros hemos adquirido una sonda multiparamétrica. ¿Qué significa esto? Que la hemos colocado en la parte media del río, y es que nosotros podamos anticipar cómo se desvirtúa la calidad de agua antes que nos llegue a nuestra toma de agua, efectivamente. Y mayor aún que nuestra toma de agua está a 2 kilómetros de la toma de agua de la planta de Los Santos. Eso nos permitirá saber niveles de turbiedad, niveles de pH y demás para poder tomar acciones inmediatas. Entre esas acciones que nosotros podemos tomar, obviamente, es la reducción de la producción en ese lapso de tiempo en el que viene la crecida o se complica la calidad de agua, se baja producción para evitar que la planta se ahogue, digámoslo en un término muy coloquial, y no pueda potabilizar el agua. Esto es muy importante tenerlo presente. Todas las plantas a nivel nacional, cuando inicia la temporada lluviosa y hacen paralizaciones, todas. ¿Por qué? Porque todas tienen un límite para la que fueron diseñadas en cuanto a niveles de turbiedad. Y obviamente esta planta se diseñó en 1975, inició operaciones en 1979, las calidades eran totalmente diferentes. En este momento lo que nos toca es reducir producción, parar en algunos momentos hasta que esa agua fluya y podamos arrancar operaciones. Otra cosa importante, y para evitar esto, que no es un proceso sostenible, nosotros hemos hecho varias adecuaciones y se van a hacer varias adecuaciones en la planta a corto plazo. Una de las primeras adecuaciones que hicimos es colocar unas barreras, digamos, reductoras de velocidad, porque la base de un proceso de potabilización son los tiempos de retención. Necesitan unos tiempos para que se pueda flocular y eliminar la contaminación que llega en agua cruda. Entonces, cuando alcanzan en invierno grandes velocidades, el agua, más se nos complica el proceso de potabilización. Hemos colocado esos reductores. Además, estamos en el proceso de, ya se adjudicó y está la fabricación de la planta modular con tecnología israelí, que va a ser instalada antes de invierno. Esto nos permite balancear esas bajadas de producción con una planta modular de 1 millón de galones y además la adquisición de filtros de tecnología israelí también, que permite retener cualquier tipo de contaminación microbiológica en la planta. Esto es importante, que son de las mejoras que nosotros podíamos adquirir a corto plazo mientras se da el proceso paralelo de construcción del nuevo módulo, que es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya hay un informe de comisión evaluadora, entiendo, el banco está reverificando eso para poder adjudicar y finalmente arrancar el proceso de modernización de la planta, porque no es solo un proyecto que busca ampliar su capacidad productiva, sino mejorar la calidad de sus procesos, agregar más pasos al proceso de potabilización, porque ya hay un agua más comprometida en el río, ¿no? Pero definitivamente estos son muchos esfuerzos que está haciendo el IDAN, con todo y digamos, batallando con el reloj, con el mismo procedimiento de adquisiciones de la ley 22 y todo lo que esa burocracia, digamos, conlleva. Pero es importante lo que mencionabas, Álvaro, hace un momento, las acciones en la cuenca. Eso es una responsabilidad de varias instituciones, de los productores y de todas las comunidades que estamos alrededor de la cuenca. Porque la cuenca del río Lavillo hay que protegerla.
de agroquímicos, de cualquier tipo de contaminación, porque eso es lo que nos puede garantizar el agua a largo plazo. Si no, nos vamos a mantener comprando y adquiriendo y adecuando más y más las plantas, que sí es cierto que hay que hacer una inversión importante en la mayor parte de las plantas a nivel nacional, pero las cuencas son nuestra materia prima para trabajar. Sí, y yo quiero preguntarle hoy qué porcentaje de la población de los corregimientos del distrito de Chitré les está llegando realmente el agua y en qué horarios durante el día, si las 24 horas o están trabajando por sectores. Eso por un lado. Lo segundo, el llamado, si usted es productor agropecuario en el área o en cualquier lugar del país, usted está generando ingresos, usted está utilizando nuestra tierra, la tierra del país. No le haga daño, no le haga daño, porque esa misma tierra, este mismo país le está permitiendo a usted generar esos ingresos. Al que produce cerdo, al que produce cualquier producto agrícola, usted está haciendo dinero, usted está haciendo una empresa, usted ha educado a sus hijos con ese recurso económico que le ha permitido el país, con su trabajo, con su esfuerzo y con su sacrificio, lógicamente. Entonces, hoy a estas alturas, sabiendo que hay productos agroquímicos que son venenosos, que causan daños, y encima lo que yo decía el viernes, sabiendo las estadísticas de cáncer que hay en esta región del país, que los propios profesionales de la oncología lo saben, las autoridades lo saben. Oye, absténganse de usar estos agroquímicos y busquemos entre todos, ustedes que conocen del tema, los productores, el MIDA, Mi Ambiente, fórmulas para ver qué otras opciones hay en el mercado, porque las hay. ¿Cómo en Estados Unidos pudieron reemplazar esos agroquímicos y ya no los están usando, o en países europeos? Entonces, lo más cómodo es, hey, sigamos usando lo mismo, pues. Mientras nos estamos haciendo daño, ellos mismos se están haciendo daño y están haciéndole daño a la población. Así que es un llamado respetuoso a que ya busquemos otras fórmulas, otros mecanismos para tratar nuestra producción agropecuaria en distintas regiones del país, porque hay demasiado cáncer y esto tiene que estar de una u otra manera vinculado a este asunto. Hábleme de el tema de la demanda versus la oferta en este momento, los horarios, si se está sectorizando, qué se está haciendo, recalcando en que el agua todavía no se puede tomar, señoras y señores. Sí, efectivamente, todavía el agua no es apta para consumo. No estamos haciendo una sectorización. Hemos hecho un balanceo de presiones, reemplazando algunas válvulas que no nos permitían fluir dentro del acueducto. Tenemos un 95% de la población con agua. Definitivamente, este déficit que hay impide que haya agua 24/7 en la población. Ya aquí veníamos con una situación en la que pues, hay personas que le llega agua en la noche, personas que le llega agua a la madrugada. ¿Qué estamos haciendo a corto plazo mientras esperamos la planta? Nosotros estamos haciendo una campaña de perforación de pozos en esos puntos críticos focalizados. Hemos empleado muchos análisis geoespacial para trabajar todo con una base de datos de usuario de todo el catastro que tenemos y digamos que haciendo los análisis hidráulicos, cuáles son esos puntos, ya los tenemos, y en esa zona hemos perforado varios pozos. De hecho, en el último mes hemos puesto más de 4 pozos a funcionar con un gran esfuerzo. En el último año, aproximadamente 8 a 9 pozos, que es más de lo que se hicieron probablemente en 8 años. Y esto va a permitir tener un pequeño colchón de producción a través de agua subterránea. En este momento sumamos casi 20 pozos en Chitré. Seguiremos haciendo en la medida que nos permita la calidad de agua subterránea para poder de manera rápida poder inyectar agua a la red en esos puntos críticos. Pero como te decía, ya tenemos un 95%
de agua en la red con presiones bajas. No es un agua 24/7, pero podríamos decir que el 45-50% del acueducto sí tiene un agua 24/7 e inclusive con presiones por encima de lo que nos exige la norma. Y es por eso que hemos instalado un par de válvulas reguladoras de presión para garantizar lo que exige la norma, los 20 PSI de presión que exige, porque tenemos zonas, y ese es el desbalance, que tienen 50 PSI, 70 PSI, y poder redistribuir esa agua hacia sectores críticos. ¿Algo que preguntar, Rolando? Sí, solamente quería decirle, es un comentario básicamente. Usted es conocedora de la situación que está ocurriendo con las fuentes de agua para Suero. Y me parece, después de escucharla, que debe haber algún tipo de iniciativa interinstitucional en la que intervenga el MIDA, el IDAN, el Ministerio de Mi Ambiente, en fin, estas que tienen que ver, son todas instituciones que tienen que ver con el agua, pero al mismo tiempo no existe una política que regule, digamos, el tema de los insecticidas, de los agentes químicos que se utilizan en los cultivos y todo esto. Y yo creo que ha llegado el momento, por la gravedad de los hechos que ha ocurrido en Azuero, que este tipo de iniciativas tenga, se lleven, no sé si a la asamblea, pero algún tipo de reglamentación que haga que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro, incluyendo la reforestación de los bosques de galería que seguramente hacen falta en las riberas del río. Entonces, yo sí creo que es importante que este tipo de iniciativas se lleve, se discuta, se aprueben y se apliquen. De otra forma, vamos a tener este problema periódicamente, no sé si será cada 2 o 3 años, pero indudablemente va a venir cada vez que estos límites se rompan otra vez. Sí, muy válido el comentario, señor Rolando, porque efectivamente nosotros hemos hecho mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente, con el MIDA, pero efectivamente hay que apoyar iniciativas en ese sentido de buscar, digamos, proteger la cuenca hidrográfica, sobre todo la del río La Villa, que alimenta 2 provincias, que abastece a más de 100.000 personas y en los tiempos de festividades todavía esa población se triplica. Hay que sumar esfuerzos de tanto de la parte legislativa y en gobernanza para mejorar el manejo de cuenca y fortalecer algo que se llama comités de cuenca, que existen, pero que históricamente no tienen pues, presupuesto, no tienen independencia también, y ese es un organismo que debe fortalecerse, que debe evaluarse, porque es el organismo que está llamado a trabajar con las comunidades, trabajar con los productores, y que está conformado por las diferentes instituciones que usted menciona, tal cual ocurre en España con las confederaciones hidrográficas, por ejemplo, pero que allá estas confederaciones son las que autorizan o no diferentes explotaciones, tomas de agua, pozos alrededor de la cuenca. Entonces, eso permite de que haya una mayor fiscalización en las mismas. Bueno, un mensaje final, ingeniera, a la comunidad. Yo tengo que reconocer que en comparación con lo que había la semana pasada y días anteriores, antes del carnaval, que hubo una crisis en materia de agua potable, porque no había, sumada a la crisis del agua que no está en condiciones de tomar. Hoy hay más agua en el grifo de los hogares del distrito de Chitré. Y aclararle a la gente que esa agua no es de consumo humano todavía. Eso lo tendrá que certificar el Ministerio de Salud en su momento y ser comunicado por el IDAN y el Ministerio de Salud cuando esa etapa ya se dé. Un mensaje a la población y también
el tema de que estamos entrando en una temporada donde aquí si en época lluviosa no llueve, en época seca mucho menos. Entonces ahora se junta el tema de la situación que tenemos más la temporada seca. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso y abuso del agua en los hogares. Sí, gracias por este espacio y efectivamente a toda la población. Nosotros estamos trabajando arduamente, han sido 10 meses muy intensos para todo el equipo de trabajo, tanto de la regional como de la regional metropolitana, que ha ido a apoyar con equipos y con personal especializado para la regulación de presiones. Muchas gracias a todo el equipo también por todo el esfuerzo y la milla extra que están dando. Efectivamente, nosotros seguimos trabajando con miras a avanzar con el proceso de desinfección, pero es importante, Álvaro, también recalcar a la población que todos los esfuerzos que estamos haciendo también requieren mejora en los hábitos de consumo. Nosotros aquí todavía en nuestra provincia, como mencionas, es el Arco Seco, no deja de ser el Arco Seco la región de Azuero. Tenemos 12 acueductos que administra el IDAN, 2 por plantas potabilizadoras, pero adicional el resto con pozos o con aguas subterráneas que en verano sufren porque hay agotamiento de la fuente y por lo tanto todos debemos apoyar a usar el agua de la manera más adecuada. Evitar el uso, el mal gasto del agua en actividades recreativas que definitivamente estos son parte del verano, pero que en este momento nos encontramos en una crisis hídrica en la región de Azuero. No es una crisis del IDAN o que ha provocado el IDAN, es una crisis regional producto de lo que está ocurriendo en el río. Por lo tanto, todos debemos aportar en esto, cambiar esos hábitos de estar, digamos, por ejemplo, haciendo uso excesivo de mangueras, regando pisos para el polvo y demás, porque lo vemos en el día a día y nosotros como autoridad no podemos restringir o multar ni siquiera en ese sentido. Es básicamente un llamado a la conciencia porque esa agua que se desperdicia en algunos puntos a otras personas les hace falta. En este momento todos los esfuerzos están puestos en esta región, pero necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos también. Bueno, gracias, ingeniera, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Nosotros vamos a seguir en este tema a manera de información. Creo que es importante suministrarla día a día para que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Que tenga excelente día. Igual a ustedes, muchas gracias a todos. Bien, vamos a información deportiva inmediatamente.